En este vídeo vamos a explicar un ejercicio en concreto de la parte de dinámica del punto material de la asignatura de física de grado de primero de biotecnología. Lo primero que debemos saber son las ecuaciones diferenciales del movimiento. Posición, que es la ecuación R con la variable tiempo, y las coordenadas x y z, cada una con sus vectores unitarios, que son y, j y k respectivamente. La velocidad, que es la derivada del vector posición, y que lo único que hay que hacer es poner la derivada parcial, la derivada de cada una de las coordenadas, en este caso x, y', y, y, z, z', y la aceleración, que es la derivada segunda del vector posición o la derivada de la velocidad, que se hace de la misma manera. X segunda, y segunda, z segunda, cada uno con su vector unitario. Y, j y k. Aplicando la segunda ley de Newton, deducimos que la fuerza, al ser masa por aceleración, es masa por x segunda y más y segunda j más z segunda k, de lo cual deducimos que f de x es m por x segunda, f de y es m por y segunda y f de z es m por z segunda. Un campo de fuerzas existe en una región del espacio si al introducir en ella una masa, independientemente de los kilos que tenga de masa, se somete a una fuerza y se define como la fuerza partida por la unidad de masa. Es muy útil porque para hallar la fuerza lo único que tenemos que hacer es multiplicar el campo por la masa del objeto al cual está sometido la fuerza. Un material se desplaza desde A hasta B bajo la acción de una fuerza. Si durante un intervalo de tiempo muy pequeño o infinitesimal experimenta un desplazamiento muy pequeño o infinitesimal, el trabajo elemental, que es como se denomina dW, o diferencial de W, se define como el producto escalar de la fuerza por ese desplazamiento diferencial. Y por la expresión del producto vectorial es F por diferencial de R, módulo del primero por módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. Además, sabemos que la diferencial de V es la derivada de es la fuerza por la diferencial de movimiento, con lo cual es por la diferencial de movimiento en cada uno de los ejes. Así que es f de x por la diferencial de x, f de y por la diferencial de y, más f de z por la diferencial de z. Y sabemos que el trabajo para trasladar un punto material desde una posición A hasta una posición B es la suma de todos los trabajos elementales. Con lo cual, el trabajo de A a B es igual a la integral desde A hasta B de diferencial de V, que se puede expresar como la integral de A hasta B de la fuerza por el desplazamiento, o la integral de A a B de f de x por diferencial de x más f de y por diferencial de y más f de z por diferencial de z. Además, hay que recordar que la unidad del trabajo es el julio y que no es una magnitud vectorial sino escalar. Un campo de fuerzas es conservativo cuando los componentes de la fuerza solamente dependen de su variable correspondiente, es decir, f de x solo de x, f de y solo de y f de z solo de z. La energía potencial. Se considera un campo conservativo si el trabajo necesario para llevar una partícula desde una posición A hasta una posición B es independiente de la trayectoria, es decir, podemos llevar la trayectoria que queramos pero que siempre vamos a necesitar el mismo trabajo. A las fuerzas que actúan en estos campos se le llama conservativas y si el campo es conservativo se cumple que el trabajo de A a B es el potencial en A menos el potencial en B. Los campos conservativos se dice que derivan de un potencial, que en este caso es una energía potencial, que es una función U de coordenadas x, y z que toma un valor para cada punto. Y es muy importante la siguiente expresión, que es la expresión del trabajo diferencial, pero igualado a menos la diferencial del potencial, que es menos la derivada parcial de U partido de la derivada parcial de x por diferencial de x, menos la derivada parcial de u partido de la derivada parcial de y por diferencial de y, menos la derivada parcial de u por diferencial de z partido de la derivada parcial de z. El trabajo diferencial tiene el mismo valor, pero con signo contrario que el diferencial de la energía potencial. Así que deducimos que f de x es menos la derivada parcial de u partido de diferencial de x, de derivada parcial de x, f de y es igual a menos derivada parcial de u partido de derivada parcial de y f de z es menos derivada parcial de u partido de derivada parcial de z. Vamos a hacer este ejemplo, en el que nos dicen que la energía potencial de una partícula viene determinada por la ecuación 1 menos x al cuadrado menos y por z. Y nos piden el vector fuerza.
Vale, sabemos que el vector fuerza es menos derivada parcial de u partido diferencial de derivada parcial de x, menos derivada parcial de u partido de derivada parcial de y, menos diferencial de u partido, no, derivada parcial de u partido de derivada parcial de z. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es, para hallar f de x, es derivar toda la expresión solo de x. Lo único que depende de x es 2x, con lo cual le cambiamos el signo porque es menos derivada parcial de u partido de diferencial de x, o derivada parcial de x. Así que en este caso ya tenemos la componente de cx, que es 2x. Si derivamos con respecto a la z, tenemos menos iz, que al derivarse no queda menos z, pero como llevo menos delante es más z, y le ponemos j porque es el vector unitario del eje y. Y luego derivamos únicamente con respecto de y. Con respecto de z, perdón, con lo cual nos queda solamente un menos i. Así que le cambiamos el signo y ya tenemos más i por k, y se pone en newton. Y luego nos piden el trabajo desde a hasta c, pero siguiendo esos puntos que nos indican ahí, desde a hasta b y desde b hasta c. Bueno, sabiendo que a es 0, 0, 0, 1 y b es 2, 0, 1, sabemos que el punto x de a y la coordenada x de a y la coordenada x de b no coinciden, con lo cual x no es constante, con lo cual la diferencial de x no va a ser 0. Sin embargo, los puntos y y los puntos z coinciden, con lo cual la diferencial de y y la diferencial de z son 0. Con lo cual a vale 0 y b vale 2 en el eje x. Y como el eje x es el único en el que varían las coordenadas, es el que vamos a tener en cuenta para calcular el trabajo. Con lo cual, diferencial de w es igual a 2x diferencial de x más 0 y más 0, porque diferencial de y de z son 0. Así que integramos desde 0 a 2, 2x diferencial de x, y tenemos x al cuadrado entre 0 y 2. Al resolverlo nos da 4 julios. Y luego tenemos la segunda parte, en la que observamos que los puntos x no coinciden, los puntos y no coinciden, con lo cual diferencial de x y de y van a ser distintos de 0, y la diferencial de z sí va a seguir siendo 0 porque siguen coincidiendo las coordenadas z. Con lo cual nos queda una diferencial de trabajo de 2x diferencial de x más z diferencial de y. Integramos desde b hasta c, que sería integral desde b hasta c de 2x diferencial de x más integral de b hasta c de z diferencial de y, que lo igualamos a 0 porque al no coincidir las variables no se puede integrar, con lo cual nos vuelve a quedar que la integral solamente depende de x, con lo cual el trabajo desde a hasta b es la integral de b hasta c, que es 2 y 3, de 2x diferencial de x, que es x al cuadrado entre 2 y 3, que al calcular nos sale 5 julios. Con lo cual, el trabajo desde a hasta c es sumar 4 más 5, que en total son 9 julios.